Muy buenos días, alumnos. El día de hoy seguimos analizando el tema textos expositivos y para comenzar pues vamos a recordar un poco qué son. Comenzamos. Recuerda que en la clase pasada te comenté que los textos expositivos se utilizan para informar o explicar un tema de interés. Estos textos emplean un lenguaje formal. Eso quiere decir que utilizan palabras muy técnicas, de que casi pocas personas usan, las usan mucho los especialistas, palabras difíciles en algunas ocasiones de entender, y es porque se explican temas muy complicados. La información que se presenta está respaldada siempre en datos investigados, no en opiniones ni puntos de vista. Si escuchamos una opinión o si vemos un punto de vista que se está presentando en un texto, ya no es un texto expositivo. Y por último, incluyen recursos gráficos que complementan la información y ayudan a que se entienda mejor. Recuerda, todo lo que signifique gráfico se refiere a imágenes, cuadros, tablas que ayudan, como te había comentado, a que el mensaje que quiere dar el texto expositivo se entienda mejor. Y mira, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo clasificar la información. Y es que en la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre lo que eran los textos expositivos. Y bueno, sabemos que presentan información sobre temas de interés y que esta información es obtenida después de realizar una investigación. Entonces, ya una vez que tenemos el texto, pues y leerlo, pues hay que entender esa información que nos presenta y clasificarla, organizarla para poder entenderla. Vamos a ver qué dice. Dice, si lees un texto expositivo, debes saber que estos textos tienen mucha información y que es necesario organizar y clasificar mentalmente esta para entenderla, ¿sí? Esta información. ¿Y cómo nos lo presenta el texto? ¿O cómo pretende el texto que nosotros vayamos organizando y buscando entender esa información? Bueno, pues lo primero que nos presentan son temas y subtemas. Estos temas y subtemas pues nos ayudan rápidamente a identificar por dónde va el tema, qué es lo que nos quiere decir. Fíjate lo que dice, la información está separada de acuerdo a su tipo, ¿sí? Y los temas y subtemas permiten dar una lectura global. Y es que al poder yo tener un texto expositivo y analizar, revisar los subtemas, pues me permite saber más o menos de qué va a hablar. Fíjate, aquí yo te voy a presentar un ejemplo. En este libro de geografía de la página 109, nosotros tenemos el tema las actividades primarias. Si no has escuchado hablar acerca de las actividades primarias, pues te puedes hacer a la idea de muchas cosas. Por ejemplo, puede haber personas que digan, pues van a hablar, si dice primarias, pues van a hablar de escuelas. Puede ser, ¿verdad? No se confundan. Entonces, el ojear y ver los subtemas nos puede ir aclarando sobre qué va a hablar el texto sin necesidad de leerlo. Mira, por ejemplo, yo ojeo y encuentro el primer subtema, actividades agropecuarias y factores naturales. Este es el primer subtema. Entonces, por supuesto, no va a hablar de educación, va a hablar acerca de actividades y dentro de esas pues van a estar las agropecuarias y los factores naturales. Aquí hay otro, mira, agricultura. Uno más se llama ganadería, producción maderera, extracción de minerales e hidrocarburos. Y creo que esa es la última. Sí, es la última. Entonces, lo que te quiero decir es que al observar los subtemas nos podemos dar una idea clara de más o menos qué es lo que nos va a presentar el tema. Ahora, algunos textos no tienen subtemas y es necesario observar otros aspectos para poder extraer esa información y ordenarla en nuestra mente
Y esta información la vamos a tomar de los aspectos como que tiene el texto, como los párrafos y las ideas que dan cada uno de ellos. El día de ayer yo te presentaba un pequeño texto expositivo que hablaba acerca de los elefantes. Mira, aquí te lo vuelvo a presentar. En este texto, aquí está el ejemplo clarísimo de que no tiene subtemas. Puede ser porque sea muy pequeño, puede ser porque sea un fragmento, no lo sabemos. Pero en este texto que nos presentan, no hay subtemas. Sin embargo, podemos ordenar la información para poder entenderla mejor. ¿Cómo? Bueno, leyendo párrafo por párrafo. Recuerda, el día de ayer yo te comentaba que este párrafo presenta una información muy distinta a lo que presenta este otro párrafo. ¿Por qué? Porque en este dice ciertas características y en este cambia completamente la idea y se va hacia otras características de los elefantes. ¿Sí? Por eso es muy importante, no siempre los subtemas nos van a dar información o nos la van a separar, también la podemos obtener de un texto que no tenga subtemas, leyendo simplemente los párrafos para ver qué información nos puede dar importante. Ahora, no solo es clasificar la información mentalmente, sino que debemos de usar cuadros sinópticos y mapas conceptuales para organizar esa información, porque al usarlos nos permite tener más claras las ideas que se nos están presentando. Y mira, aquí te presento qué es un mapa conceptual y qué es un cuadro sinóptico. Con el simple hecho de observarlos, vemos que hay diferencias muy sustanciales, muy propias de cada uno de ellos. Vamos a ver, fíjate. El mapa conceptual presenta conceptos, de ahí su nombre. Presenta conceptos importantes dentro de recuadros o globos. Todo mapa conceptual debe tener recuadros o globos, o sea, encerrados, ¿sí? Unidos por líneas y palabras de enlace, ¿sí? Pueden ser líneas, también pueden ser flechas, pero sí deben estar unidos y puede tener alguna que otra palabra suelta o sin encerrar o sin globo, sin recuadro, que sirva como enlace. A diferencia del cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico usa llaves, que son estos símbolos que tenemos aquí. Eso se les llama llaves. Y presentan información de lo general a lo más específico. Empieza con el tema y lo va desarmando hasta que llega a las explicaciones más específicas. Pasa lo mismo aquí en el mapa conceptual. Empieza en el tema y va separando o desmenuzando la información para poder entenderla mejor. Ambos, tanto mapa conceptual y cuadro sinóptico, sirven para organizar la información de los textos expositivos, ¿sí? Sobre todo cuando un texto expositivo es muy grande, es necesario ir organizando la información para no perder la idea, el hilo de esa información que estamos leyendo. El tener este tipo de organizadores, de clasificadores de información, nos ayuda a ir siempre entendiendo lo que nos quiere decir este texto informativo que estemos leyendo. Y bueno, aquí vamos a empezar a hacer un pequeño mapa conceptual utilizando primero este texto expositivo que tiene 2 párrafos y que no tiene subtemas, para que vean que aunque no tenga subtemas, se puede elaborar un cuadro sinóptico o un mapa conceptual simplemente extrayendo la información más esencial. Recuerda, cuando se hace un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, hay que anotar lo menos que se pueda para evitar saturar ese cuadro sinóptico o mapa conceptual y que podamos leerlo fácilmente. Vamos a empezar, miren. El título se llama Los elefantes y es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a escribir los elefantes y lo voy a encerrar.
en un globo, en un recuadro, ¿sí? Después de eso, puedo poner una flecha o puedo poner una línea y vamos a ver qué podemos identificar de los elefantes. Todo cuadro sinóptico o mapa conceptual debe de llevar una explicación inicial, ¿sí? De preferencia. Vamos a ver qué le podemos identificar al texto para poder ponerlo. Miren, aquí podemos, voy a utilizar un marcatextos para subrayar. Dice, los elefantes son una familia de mamíferos considerados el animal terrestre más grande en la actualidad. Tienen la piel muy gruesa, patas anchas, grandes orejas, una larga trompa que les sirve para manipular alimentos o para llevar agua a sus bocas, y grandes colmillos de marfil, elemento por el que el hombre los ha cazado y ha mermado tanto la población que ahora están amenazados. Bueno, este párrafo que acabo de leer, de aquí voy a sacar la primera información. Si te fijas, si pusiste atención en lo que iba leyendo, la mayor parte del texto habla acerca de características de los elefantes. Fíjate, dice, tiene piel muy gruesa, patas anchas, orejas, grandes orejas, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar a mencionar características, voy a poner algo esencial de los elefantes. Miren, los elefantes son una familia de mamíferos considerados el animal terrestre más grande. Entonces, ese dato de animal terrestre más grande es algo muy importante. Entonces lo voy a poner aquí. Animal terrestre, o sea, el que pisa la tierra, más grande. Animal terrestre más grande. Y recuerda, como estamos en un mapa conceptual, hay que encerrarlo. Ahora sí, de aquí, como en el primer párrafo me están diciendo que son características, que estas son características, aquí no dice, pero yo lo identifico que son características, pues voy a poner eso. Características. Y lo encierro, ¿sí? Características. ¿Cuáles eran esas características? Fíjate, animal terrestre más grande. ¿Y cuáles eran las características? Piel muy gruesa, patas anchas, grandes orejas, larga trompa, grandes colmillos de marfil, ¿sí? Esas son las características. Y voy a empezar, fíjate. Animal terrestre más grande, piel muy gruesa. Bueno, lo noto. Piel gruesa. Patas anchas. Grandes orejas. Fíjate cómo estoy evitando escribir todas esas palabras que conectan, porque en realidad me están haciendo escribir mucho si las anoto. Por ejemplo, aquí una, que, les, todo eso las evito. Y grandes colmillos, grandes orejas, grandes colmillos. Bueno, esto pertenece a características. Fíjate, ya estoy marcando que los elefantes son los animales terrestres más grandes. Fíjate cómo lo voy enlazando. Y tienen estas características: piel gruesa, patas anchas, orejas grandes o grandes orejas y grandes colmillos. ¿Sí? Hasta ahí he terminado la información que pude obtener del primer párrafo. Ahora voy a ver qué me puede arrojar el segundo párrafo. Fíjate lo que llevo. Vamos a ver qué nos dice el segundo párrafo. Dice, aunque se conocen varias especies de elefantes extintas, como los mamuts, los mastodontes o el más reciente desaparecido elefante cartaginés, hasta nuestros días han sobrevivido solo 3 especies distintas. 2 de ellas pertenecen al género Loxodonta y son el elefante africano de sabana y el elefante africano de bosque. La tercera especie pertenece al género Elepas y es el elefante asiático. Esta especie, a su vez,
se divide en 3 subespecies, que son el elefante de Sri Lanka, el elefante indio y el elefante de Sumatra. Fíjate, están hablando de especies. Desde el principio marca, fíjate, aunque se conocen varias especies. Están hablando de especies de elefantes. Algunas están vivas y otras ya se han extinguido. Entonces, fíjate, dice, aunque se conocen varias especies de elefantes extintas, como los mamuts, los mastodontes o el más reciente desaparecido elefante cartaginés, hasta nuestros días han sobrevivido solo 3 especies distintas. Entonces, este segundo párrafo está hablando de especies de diferente tipo. ¿Por qué de diferente tipo? Porque está hablando de las extintas y de las que no se han extinguido, las que no han muerto. Entonces, yo aquí puse características, en este otro, como está hablando de especies en general, pues voy a poner eso precisamente, especies. Lo encierro y recuerda, esta organización me va a permitir entender el texto de mejor forma. Estábamos hablando de especies extintas y especies vivas todavía. Entonces, mira, fíjate lo que puse. Y cuando ya empiezo, si tú te fijas, ya empieza a haber 2 caminos. El camino de la izquierda, los elefantes, que son el animal terrestre más grande, tienen estas características. Pero si lo leo por la derecha, entonces ya me dice los elefantes, el animal, que son los animales terrestres más grandes, tienen estas especies, tanto extintas como vivas o que todavía sobreviven. Bueno, primero vamos a ver las extintas. Recuerda, aquí ya lo había leído. Especies de elefantes extintas: mamuts, mastodontes y el más reciente desaparecido elefante cartaginés. Todo eso es relleno, solamente debo de irme directamente al nombre del elefante, que es cartaginés. ¿Por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque mientras menos escribas, más fácil es comprender el mapa conceptual o el cuadro sinóptico que quieras realizar. Entonces, eran 3, fíjate: mamuts, mastodontes, cartaginés. Estamos hablando de especies extintas. Y lo voy a anotar. Aquí lo conecto, mira, fíjate, aquí. Dijimos que era mamuts, mastodontes, y cartaginés. Aquí lo tengo. Lo encierro y como ya están extintas, probablemente ahí va a acabar la información si voy por este rumbo. Ahora, vámonos con las vivas. ¿Qué dice de las especies vivas? Hasta nuestros días han sobrevivido 3 especies. Fíjate, hay 3 especies. 2 de ellas pertenecen al género Loxodonta. Fíjate, 2 son Loxodonta. Entonces, es lo que vamos a poner aquí. Fíjate, de un lado vamos a poner Loxodonta. ¿Sí? Porque aquí dice, y dice que 3 especies distintas, 2 de ellas son del género Loxodonta y son el elefante africano. Solamente voy a poner africano porque pues, estoy hablando de elefantes. Africano de sabana y el africano de bosque. ¿Sí? Entonces, Loxodonta, africano de sabana y africano de bosque. 2 especies, fíjate, aquí están. Y los encierro porque recuerdo, el mapa conceptual es ir encerrando. Y fíjate cómo se va
ordenando la información o clasificando. Es más fácil leerla así, mira. Si me voy hacia la derecha, digo, los elefantes son animales terrestres más grandes que existen. Tienen varias especies extintas, tienen 3, que es mamuts, mastodontes y el cartaginés. Pero si me refiero a vivas, pues en vivas tiene la especie Loxodonta, que tiene 2 variedades o 2 diferentes, que es el africano de sabana y el africano del bosque. Vamos a ver el otro. Fíjate, dijimos que eran 3, aquí van 2. Entonces del otro lado, ¿cuántas habrá? Pues habrá una nada más. Dice, la tercera especie pertenece al género Elepas. Entonces es lo que vamos a poner aquí. Elepas. ¿Sí? Y lo encierro. Vivos hay Loxodonta y Elepas. El Loxodonta tiene 2. El Elepas, recuerda, dijimos que eran 3, pues el Elepas va a tener solamente 1. El Elepas, la tercera especie, pertenece al género Elepas y es el elefante asiático. Vamos a ponerle aquí. ¿Sí? Ya son 3. Africano de sabana, africano de bosque, pertenecientes al Loxodonta, y el asiático, que pertenece al Elepas. Estas 2 especies aún están vivas. Y vamos a seguir leyendo. Dice, el asiático, aquí me quedé. Dice, la tercera especie pertenece al género Elepas, que es el elefante asiático. Esta especie, fíjate, esta especie a su vez se divide en 3 subespecies. O sea, esta aparte se divide en 3. O sea que tengo que hacer 3 flechitas. ¿Cuáles son esas 3? El elefante de Sri Lanka, el elefante indio y el elefante de Sumatra. Y es lo que voy a anotar. Sri Lanka. Sri Lanka. Indio. Y de Sumatra. Y así quedó. Velo. Fíjate el cuadro, el mapa conceptual. ¿Cómo está organizado? Quizás a lo mejor me falta un poco de hacer un poco más bonitos los círculos, pero la intención es de que vayas viendo cómo se va organizando. Fíjate, animal terrestre, estamos hablando de los elefantes. Si me voy hacia la izquierda, pues voy a hablar de características: piel gruesa, patas anchas, grandes orejas, grandes colmillos. Pero si me voy a la derecha, ahí hay más ramificaciones, porque voy a hablar de especies. Si me voy a las extintas, pues están estas. Si me voy a las vivas, pues están estas 2. Y estas 2 a su vez, bueno, tienen esta en Loxodonta, tiene africano de sabana, africano de bosque. Y si me voy por el Elepas, pues es el asiático de Sri Lanka, el elefante indio y el elefante de Sumatra. Entonces, alumnos, ¿qué quiero decir? Que el leer este texto así, nada más, quizás no me va a poder dar toda la explicación y toda la separación, entendimiento de un organizador como este, que es un mapa conceptual. Entonces, para organizar información y entenderla, es mucho más recomendable tener un mapa conceptual o un cuadro sinóptico que simplemente tener un texto. ¿Sí? Eso es lo más importante que te quiero decir en esta clase de hoy, que debes de organizar la información, sobre todo de los textos grandes y de los textos complicados, como lo son los textos expositivos, que guardan mucha información para darnos. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un texto que sí tiene subtemas? Pues es un poco más fácil. Y fíjate, así nada más lo voy a hacer a grandes rasgos para
para que vayas viendo que es un poco más fácil. Primero pongo, por ejemplo, el tema, las actividades primarias. Lo voy a poner. Las actividades primarias. Lo encierro. Y recuerda, normalmente cuando nosotros hacemos un mapa conceptual o un cuadro sinóptico, siempre hay que poner una explicación inicial antes de empezar a ramificar, a poner flechas o líneas. Entonces, voy a dejar este espacio porque este tema no lo hemos visto en la materia y no quiero rayar el libro y no quiero adelantarme en los temas. Pero esto quiere decir que este que estoy poniendo aquí en blanco significa que voy a poner una explicación de lo que son las actividades primarias. No, pues las actividades primarias son esto, esto y esto. Algo muy sencillo, muy concreto, así como lo puse cuando hice el mapa conceptual de los elefantes. Puse unas cuantas palabras que resumen, que identifican algo muy importante del título, en este caso los elefantes. Puse animal terrestre más grande. Y de ahí empecé a hablar todo lo que el texto decía de los elefantes. Exactamente es igual cuando hablo en el libro. También hay que poner una pequeña explicación del tema principal. Ahora, como tienes subtemas, muchas veces puedes ir anotando el subtema. Por ejemplo, actividades primarias. Pongo la explicación y voy anotando los subtemas que me aparecen, porque esos subtemas me van a dar una información muy importante. Mira, por ejemplo, el primer subtema es actividades agropecuarias y factores naturales. Entonces, voy a poner reduciendo lo más que se pueda. Si ya estoy hablando de actividades primarias, ya está la palabra actividades, ya no tengo que poner actividades, solo pongo agropecuarias. ¿Sí? Y después de eso, tengo que leer lo que dice el subtema para poner una explicación de esto, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de ir obteniendo, como lo hice en los elefantes, en el mapa conceptual de los elefantes, de ir buscando cómo organizar la información, porque cuando te lo presentan por subtemas normalmente ya está organizada, es más fácil elaborar un mapa conceptual o un cuadro sinóptico. Bueno, si nos vamos al siguiente subtema, dice ganadería y pesca, y aquí en estas páginas está la explicación. Recuerda, no estoy anotando la explicación porque es más fácil obtenerla cuando hay subtemas. La puse en el anterior porque ahí sí tenía que leer, identificar aspectos más importantes y decirte cómo hacerlo. Pero en este caso es bien fácil. Ubicas los subtemas y luego vas explicando cada uno con muy pocas palabras. Recuerda, no se trata de copiar todo. Entonces el que sigue era ganadería. Ganadería y pesca. Lo puedo incluso dividir. Es decir, en el subtema viene pegado, pero ganadería y pesca son muy distintos entre sí. Ganadería se refiere a vacas, a borregas, a chivas, todo lo que sea pastoreo de animales. Y pesca pues se refiere a obtención de peces del mar o del río, entonces muy distinto. Entonces puedo separarlo. Pesca con su explicación. Fíjate, ¿y cómo lo estoy haciendo? Después, producción maderera. Aquí está. Y por último, extracción de minerales e hidrocarburos. Le voy a poner extracción para no tener tanto
para que me quede exactamente. ¿Sí? Cada uno de ellos lleva su explicación. Y fíjate cómo al organizar la información en un mapa conceptual, teniendo la ayuda de los subtemas, es un poco más fácil. Entonces, alumnos, esto es muy importante, hay que organizar la información para poder entenderla mejor, así que espero haberme dado a entender, espero que te vaya muy bien en las actividades y espero que puedas organizar tu información claramente. Así que tengan buen día, nos vemos, éxito.